Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hacer el primer final, el final de Matemática 51, que es la matemática para todas las carreras que no tienen matemática justamente. Sí, yo lo llamo de esta manera. Y el final que vamos a hacer hoy es el de el primer cuatrimestre de 2016. Si lo quieren buscar en el altillo, sí, para que verlo de esta manera. Entonces, en este caso van a ser 20 puntos. Nosotros nuestra idea es tratar en la medida de lo posible de resolver todos, ¿sí? Para que obviamente ustedes no hace falta que hagan todos el examen para probar, pero por lo menos para que tengan una idea. Entonces, el primer ejercicio, acá lo que nos da son vamos a tener dos puntos. Un punto A, que es A minúscula 2, ¿sí? Y un punto B, que va a ser el 1, 2. Y lo que hay que hacer, ¿sí? Es encontrar, ¿sí? O sea, la consigna dice hallar todos los números A, ¿sí? Para que la distancia entre A y B sea igual a 2. ¿Sí? O sea, esa es la consigna que la que tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? O sea, ¿cuáles son uno de los caminos principales? Primero tenemos que, a nosotros nos piden hallar esto que es una distancia, ¿sí? Entonces, primero tratemos de averiguar qué fórmula o qué contenido teórico nos ayuda en este caso, ¿sí? Recuerden ustedes que vamos a repasar un poquito de la teoría. Nosotros tenemos en los ejes Y y X dos puntos. Por ejemplo, en este caso sería el A. Si lo estoy hablando en sentido figurado, ¿sí? Con A y B, que son las coordenadas en X y. Y luego tengo un punto B con las coordenadas C y D, respectivamente. Entonces, si nosotros calculamos, o sea, ¿no? Acá tenemos los puntos de cada uno. Si nosotros calculamos la distancia entre los dos, esto lo podemos pensar como si fuera la recta de dos vectores, ¿sí? Recuerden ustedes esto, nosotros acá vamos a tener que A, en este caso lo vamos a definir como A minúscula, B minúscula. Y B lo vamos a definir como C y D. Entonces, en este caso, la distancia entre A y B es la norma, ¿sí? De A menos B, o sea, de los dos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a restar los dos puntos, o sea, vamos a tener AB menos CD, cierro acá. Esto lo que nos va a quedar es módulo de A menos C, luego tenemos B menos D, y acá lo que hay que usar es Pitágoras, ¿sí? Entonces aplicamos raíz cuadrada de A menos C, todo esto al cuadrado, más B menos D, todo esto al cuadrado. Recuerden ustedes que esto sale estrictamente de la teoría, ¿ok? Entonces, en este caso, supongamos que a esto le llamamos ecuación 1, ¿sí? La idea va a ser aplicar esta ecuación para poder resolver este problema, ¿sí? Dentro de lo que nosotros queremos. Entonces, lo que nos dice el problema como datos es que de esta ecuación, ¿sí? De la distancia entre A y B, va a ser 2. O sea, nosotros ya sabemos el resultado. Pero lo que nos va a servir en este caso es aplicar esta fórmula y después despejarla como si fuera una ecuación normal, ¿sí? O sea, entonces en este caso, aplicando ecuación 1, ¿sí? En este caso vamos a tener A, ¿sí? Que es A2, ¿sí? Menos B, vamos a tener la distancia entre A y B, va a ser, fíjense, A menos 1, ¿sí? Que vendría a ser el A menos C, o sea, tendríamos A menos 1 al cuadrado, más, y después de este caso tendríamos 2 menos 2 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. A su vez, esta ecuación es igual a 2 por la cuenta, ¿sí? Entonces vamos a tener A menos 1 al cuadrado más 2 menos 2 es 0 al cuadrado, raíz cuadrada, o sea que esto nos va a dar 2, ¿sí? Entonces fíjense, cuando vamos a resolverlo, esto, ¿sí? Fíjense que esto va a quedar como A menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, esto nos va a quedar igual a 2, ¿sí? En este caso, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados para sacar la raíz, o sea que en este caso esto con esto se nos va a quedar a menos 1 al cuadrado, esto es igual a 4, ¿sí? En este caso volvemos a aplicar raíz cuadrada, y acá ojo porque al aplicar raíz cuadrada en ambos lados, fíjense que vamos a tener a menos 1, y acá vamos a tener dos raíces posibles, o sea, vamos a tener 2 positivo y 2 negativo. Recuerden ustedes que en la raíz cuadrada, esto de teoría, tenemos que esto puede admitir dos números posibles. Entonces, por un lado vamos a tener a menos 1 es igual a 2 positivo. Entonces, para despejar el a, tengo que sacar este 1 que está restando, así que sumo 1 de los dos lados. Esto se nos va con esto y vamos a tener a, esto es igual a 3, ¿sí? Y luego de este lado vamos a tener a menos 1, esto es igual a menos 2. Para sacar el menos 1 sumamos 1
de los dos lados, y esto vamos a tener que A va a ser menos 1. Entonces la respuesta, en este caso a este problema, va a ser que A pertenece, ¿sí?, al menos 1, 3. O sea, toda respuesta, todo A que se esté incluido en ese intervalo, va a estar bien acorde a nuestro parámetro, ¿sí? Seguimos adelante ahora con los otros ejercicios. En este caso vamos a hacer el número 2, ¿sí?, que el número 2 en este caso dice lo siguiente: es un problema de conjuntos. Vamos a tener un conjunto A definido por los siguientes números. Todos los x que pertenecen a los números reales, tal que x sobre x menos 2 es mayor a 0. O sea, este ejercicio es encontrar cuáles son los x que van a ser solución de esto. Para esto lo que tenemos que hacer es recordar la teoría que nosotros sabemos de números, ¿sí?, de conjuntos. Fíjense, yo quiero plantear esto, ¿no?, que x sobre x menos 2 es mayor que 0. Entonces, haciendo un paralelo, ¿sí?, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros acá? Una parte, llamémosle a la parte superior o al numerador la parte b y al denominador la parte c. El problema lo que está planteando es que nosotros tenemos un cociente, ¿sí?, entre dos números o entre dos expresiones, que es positivo, ¿sí? Cuando yo divido dos números, ¿sí?, y esa división me da positivo, tengo dos opciones. Esto siempre recuérdenlo. Por un lado voy a tener que los dos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque van a ser más dividido más es más, ¿sí? O sea, b mayor que 0 y c mayor que 0. O la otra alternativa que tengo es que los signos sean iguales pero negativos, ¿sí? O sea, vamos a tener que tanto b como c van a ser negativos. Y esto es la base para que nosotros podamos despejar este conjunto, ¿ok? Entonces acá aplicamos, ¿sí? Vamos a aplicar, la abrimos en la llave, nos queda b, que es el x mayor que 0, y después tenemos x menos 2 mayor que 0, o x menor a 0 y x menos 2 menor a 0. Seguimos despejando, fíjense que acá el x ya está despejado, pero acá tenemos el x menos 2. Para sacarnos el 2 restando, sumamos 2 de los dos lados, ¿sí? Entonces esto, fíjense que lo que nos va a quedar es x mayor a 0 y x mayor a 2, ¿sí?, o x menor a 0 y x menor a 2, ¿okay? Entonces, nos vamos de vuelta. Supongamos que a este le llamamos solución 1 y solución 2, ¿sí? En el caso de la solución 1, lo más conveniente, ¿sí?, lo que más conviene hacer en estos casos, es representarlo en la recta de los números reales, ¿sí?, como para tener una idea visual de lo que estamos viendo. Fíjense, x mayor a 0, esta parte, vamos a pintarla en negro, tenemos el 0 mayor sin incluir todos los números con 0. Luego, x mayor a 2 quiere decir que el 2 que está a la derecha del 0, son todos los números desde el 2 sin incluir hasta el más infinito. Entonces, donde se juntan estos dos es entre 2 hasta más infinito. Ese es el conjunto de solución acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en 2? Si nosotros acá en 2, lo mismo, ¿sí?, tenemos x menor a 0, o sea, todos los números acá menores a 0 van a ser desde 0 sin incluir para la izquierda. Y en el caso después de 2, ¿sí?, x menor a 2 quiere decir que vamos a tomar todos los números a la izquierda del 2 hasta el 2 sin incluir. Entonces, ¿dónde se van a juntar estos dos conjuntos? Se van a juntar desde menos infinito hasta 0. Entonces, el conjunto de solución en este caso va a ser de menos infinito a 0. Este es el conjunto 2. Pero fíjense que la solución es la unión de los dos. O sea, tenemos que unir estos dos conjuntos. Entonces, por un lado yo tengo de menos infinito a 0, que es este, y después tengo este otro que es desde 2 hasta más infinito, entonces tengo todo esto. Como es la unión y no la intersección, no hace falta que estén juntos. Yo lo que hago es tomar todo el conjunto completo. Entonces, en este caso, ¿sí?, el conjunto solución va a ser todos los x pertenecientes, por un lado, de menos infinito hasta 0, unión desde 2 hasta más infinito. Y así va quedando, en este caso, el conjunto solución de este problema, ¿sí? Vamos ahora a hacer el punto 3. En este caso, fíjense lo siguiente. Vamos a tener una función f que va a ser, por un lado, cuadrática, ¿sí? Cuadrática quiere decir que tiene grado 2, ¿sí? Después vamos a tener las raíces o los ceros, que van a ser más y menos 1, las dos. Y después vamos a tener el conjunto imagen, que va a ser desde menos 9 negativo hasta más infinito, ¿sí? Entonces, la idea con estos tres datos que nosotros tenemos acá, con lo único que nos dan es hallar la función, ¿sí?, cuál es la forma o la fórmula que podemos caracterizar esta función. Entonces acá la idea sería tratar de repasemos un poco de teoría primero antes de ver qué necesitamos para recordar este punto. Fíjense una cosa, una función
tiene varias maneras de poder escribirse. En este momento, fíjense, la podemos escribir en la forma polinómica general, que va a ser algo, un coeficiente a por x al cuadrado, más un coeficiente b por x lineal, más un coeficiente c. Esto es una manera. Luego tenemos otra manera, que va a ser en este caso, ¿sí? Un coeficiente a por x menos una raíz, ¿sí? Por x menos la segunda raíz. Esto es la forma factorizada, ¿sí? de la función. Y después tenemos las otras, que es con el tema del vértice, el foco y demás, que en este caso no nos haría falta por lo siguiente. ¿Cuál de las dos de estas sería la más conveniente? Por los datos que nosotros tenemos, fíjense, nosotros sabemos cuáles son las raíces de la función, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? Sería más conveniente trabajar porque, fíjense, ya tenemos factorizado todo lo que necesitamos. Y esto ya les digo, sale derecho de teoría. Entonces, en este caso, ¿sí? Sabiendo que las raíces son más y menos 1, vamos a tomar esta como nuestra forma de poder resolver este ejercicio. Igualmente, todavía no conocemos A, pero bueno, lo vamos a definir con el dato de la imagen. Entonces, en este caso, fíjense, f en x, ¿sí? Nos va a quedar como ese número A por las raíces que son 1 y menos 1. Entonces elegimos x menos 1 por x menos menos 1, cierro, cierro. O sea que esto nos va a quedar a por x menos 1 por x más 1 por el menos menos. ¿Ok? Ahora la idea es encontrar cuál es este a que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el mínimo a que nosotros tenemos en este caso? ¿Sí? Entonces, la idea acá es la siguiente. ¿Sí? Fíjense, para encontrar el a con lo que tiene que ver con la imagen, ¿sí? El a es donde está. Si ustedes se fijan, vamos a hacer un pequeño dibujo para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Fíjense que la función, ¿sí? Este es el y y este es el x, más o menos, ¿sí? Más o menos decimos, bueno, tiene las raíces en 1 y menos 1, ¿sí? Y a la vez decimos que la imagen está va desde menos 9 hasta más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Menos 9 hasta más infinito quiere decir que la imagen va a cubrir todo este intervalo de i. ¿Sí? Recuerden que la imagen siempre está en el i. Entonces, en menos 9 lo más probable es que ¿qué va a haber acá? ¿Sí? Porque acá la función, la idea es que la idea otra cosa. Si la imagen va desde un número finito hasta más infinito, lo más probable es que la forma que tenga la función cuadrática, esto lo tenemos que ver, sea para arriba. ¿Por qué? Porque fíjense, esto va a venir así, va a pegar la vuelta en menos 9, que es el mínimo valor, porque esto que está acá, y va a ir hacia más infinito. Entonces, eso nos da la pauta de que va a estar, digamos, va a ser positiva, la función, la concavidad va a ser positiva. Entonces, con esto, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sí? Por un lado, vamos a tener que la función va para arriba, ¿sí? Y que la imagen mínima está en menos 9, entonces la idea es que el mínimo esté en menos 9. ¿Cuál es el mínimo? Fíjense que en la raíz, siempre las raíces, que generalmente eso pueden ser 2, 1 o 0, pero como acá son 2, el medio, donde va a estar el vértice, ¿sí? Va a ser la mitad de este intervalo. O sea, que este intervalo tiene amplitud desde menos 1 hasta 1, que es 2. La mitad está en 0, entonces el vértice va a estar en 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La conclusión de esto es que el vértice, que acá no aparece en la fórmula, pero no importa, va a ser el x igual a 0 y la imagen va a valer menos 9, porque es el más chico de todos. Y esto nos sirve para poder reemplazarlo en la fórmula y fijarnos, fíjense. Y es donde va f en x. Y después x0 es donde va acá y acá. Entonces tenemos menos 9, esto es igual a por 9 menos 1 por 9 más 1. ¿Sí? Entonces en este caso, no disculpen, 0, acá le pifié. 0 por 1 menos 1 por esto más 1. Entonces esto va a quedar a por menos 1 por 1. ¿Sí? O sea, esto queda menos 9, esto es igual a por menos 1. Entonces en este caso multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación y lo que nos va a quedar es que a va a valer 9. Entonces cuando vamos ahora, ¿sí? A la fórmula de lo que es la función, fíjense cómo esto nos va quedando. Nos queda f en x, nos va a quedar 9 por x menos 1 por x más 1. Por como están las respuestas en el problema, están en forma polinómica. Entonces, la forma de llevar esta función a una forma polinómica es simple y llanamente haciendo distributiva. Entonces, vamos por orden. Primero hagamos distributiva acá, ¿sí? X con x, x con 1, 1 con x, esto de este lado. Entonces, esto nos va a quedar como 9 por x es x al cuadrado. X por 1 es x.
Menos 1 por x es menos x y menos 1 por 1 es menos 1. ¿Sí? Entonces esto nos queda 9 por x al cuadrado, x con x se va, o sea x al cuadrado menos 1. Y ahora volvemos a hacer distributiva con x cuadrado y con esto. Entonces nos va a quedar que f en x es 9x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Que va a quedar de esta manera, que es la respuesta A del problema que tenemos en este caso. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 4. Que en este caso, el ejercicio 4 viene dado por lo siguiente. ¿Sí? Nos dice que tenemos una función f en x que nos va a quedar menos x más 3. Si ustedes ven la forma, esto es una recta. ¿Sí? Y luego tenemos la función g de x que va a ser e a la 2x. Y lo que pregunta el problema es hallar, ¿sí?, cuál es f compuesta con g de x. Y eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, para hallar f compuesta con g, tenemos que entender primero qué es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Cuál era la definición de una función compuesta? Como para que se entienda. F compuesta con g quiere decir que yo voy a tomar un número x cualquiera, que va a ser justamente el x, con él voy a hacer la cuenta de la función g, ¿sí? O sea, voy a reemplazarlo en la función g, con lo cual la imagen va a ser una g de x, ¿sí? O sea, va a ser un resultado que sale de hacer la cuenta con la función g. Esto va a ingresar nuevamente en otra función f, ¿sí? Con lo cual esto puedo pensarlo como f, ¿sí?, en base al resultado de g, en base al resultado de x. O sea, lo puedo pensar como una cosa en serie, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando acá. Lo que nos pide es encontrar justamente esto. Entonces, si nosotros allá entramos el x en la función g, ¿qué es lo que va a salir? La fórmula esta que está puesta acá, ¿sí?, que es e a la 2x. ¿Sí? Y cuando nosotros lo insertemos en la función f, ¿qué es lo que va a salir? Donde aparece f está en función de x. ¿Sí? Donde aparece la x, en realidad lo que debería aparecer es lo que aparece en g de x. O sea, aparecería menos g de x, ¿sí?, más 3. O sea, reemplazo en la fórmula. ¿Sí? O sea que esto nos va a quedar menos e a la 2x más 3. ¿Y esto qué es? Esto es f compuesta con g de x, que nos va a quedar menos e a la 2x más 3. ¿Sí? Con eso es simple, y acá es simple y llanamente reemplazar dónde van a ir cada una de las cosas que nosotros tenemos. Entonces, una forma de verlo, si les sirve, buenísimo. En realidad no es la única en este caso, en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 5, donde nos piden lo siguiente. Vamos a tener esta función f en x que nos va a quedar x más 1 por x al cuadrado menos 5x más 6. Y lo que nos piden es hallar lo que sería el conjunto de positividad, que lo vamos a poner con C más en este caso. Entonces la idea en este ejercicio es lo siguiente. Primero tenemos que, como todo, ¿sí?, dado este problema, tenemos que fijarnos qué es lo que nos preguntan y con qué herramientas disponemos nosotros para poder resolverlo. En el caso de el conjunto de positividad, ¿sí?, estamos hablando, fíjense, esto viene de teoría, como para empezar. Conjunto de positividad, o podemos pensarlo de la siguiente manera: x pertenece al conjunto de positividad tal que la imagen de ese x que va a ingresar siempre va a ser mayor que 0. Por eso se habla de conjunto de positividad. O sea, son todos los x, estamos hablando de x, cuya imagen va a ser mayor que 0. ¿Sí? Por eso empezar es eso. Entonces, esto que ustedes ven acá es la desigualdad con la que nosotros podemos empezar a trabajar. O sea, planteamos esta desigualdad, decimos, bueno, yo quiero encontrar todos los x que cuando yo calcule la imagen va a ser mayor que 0. Entonces, ¿cuáles son esos x? Fíjense, f está puesta como un producto de funciones o una función. O sea, reemplazamos directamente la fórmula de f que dice x más 1 por x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Esto es mayor que 0. Entonces, primero observemos qué es lo que tenemos ahí adelante. Acá la idea es que nosotros tenemos un producto de dos cosas, ¿sí? O sea, este término que podemos llamarle A, y después este otro término que podemos llamarle B, ¿sí? Ese producto de dos cosas es un número positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en este caso? Cuando yo multiplico dos números, ¿sí?, y esa multiplicación me da positiva, ¿qué es lo que está pasando? O puedo estar multiplicando un número positivo con un número positivo, por lo tanto el resultado da positivo, o la otra es que sean los dos negativos, porque menos menos es más, ¿sí? Entonces la idea es plantear ese escenario acá. Entonces fíjense, lo vamos a plantear en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense.
x más 1 es mayor a 0 y x al cuadrado menos 5x más 6 es mayor a 0. O la otra es que x más 1 sea menor a 0 y x al cuadrado menos 5x más 6 sea menor a 0. ¿Sí? Bien, antes que nada, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner un poquito de nomenclatura acá para que no confundir un poco los ejercicios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser nuestra solución 1. ¿Sí? Nuestra solución 1, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y luego la solución 2. Esto es un problema que, como es un poquito largo, vamos a tratar de hacer bien la nomenclatura para no confundirnos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la solución definitiva de este ejercicio va a ser lo que nos dé 1, como dice acá el símbolo, unión con lo que nos dé 2, o sea, los dos conjuntos por separado. ¿Sí? Esto lo estamos pensando de manera tal de poder después plantearlo como debería ser. Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? De los conjuntos que nosotros tenemos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a trabajar primero con el conjunto 1, que en este caso, el conjunto 1 estaba dado por x más 1 mayor a 0 y después x al cuadrado menos 5x más 6 es mayor a 0. Entonces, acá nosotros podemos tener, por ejemplo, la solución va a ser la intersección de este, el 1.1 si quieren, y la solución de este que es el 1.2. Vamos a trabajar primero con el 1.1, ¿sí? Que nos dice x más 1 es mayor a 0. Acá lo que hago es resto 1 de ambos lados para poder despejarlo. Esto me va a quedar este 1 con este 1 se va, x mayor a menos 1. Y si lo dibujamos en la recta, tenemos el menos 1, todos los números que son mayores, o sea que están a la derecha, sin incluir el número, entonces esto viene así para allá. Vamos a hacer ahora el 1.2, que es este que está acá al lado. Fíjense, x al cuadrado menos 5x más 6 nos da mayor que 0. El problema acá que tenemos es que esto es una función de segundo orden, ¿sí? una función cuadrática, pero el problema es que no está factorizada. O sea, así como está nos va a ser difícil trabajar. Entonces, una buena idea cuando pase esto, en los casos que ustedes tengan, es factorizarla. Recuerden ustedes que para factorizar una función cuadrática, ¿sí? O sea, nosotros tenemos a por x cuadrado más b por x más c. Esto lo pueden pensar como a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos las raíces 1 y la raíz 2? Con la fórmula de la resolvente. O sea, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, aplicando este criterio, a en este caso vale 1, que no aparece nada, b vale menos 5 y c vale 6. Entonces vamos a tener menos 5 más menos raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6, todo esto sobre 2 por 1. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, menos es más, o sea tenemos 5 más menos raíz de 26, esto queda 25, ¿sí? 4 por 1 por 6 va a quedar 24 sobre 2, o sea esto va a ser 5 más menos 25 menos 24 es 1, o sea que raíz de 1 es 1 sobre 2, o sea que vamos a tener la primera raíz que va a ser 5 más 1 sobre 2, que esto es 6 sobre 2, que es 3, y luego la segunda raíz que es 5 menos 1 sobre 2, que es 4 sobre 2, que es 2. Entonces, esto sigo acá para que se vea la solución del problema. Esto nos va a quedar, el 1.2 va a ser 1 por x menos 2, que es la primera raíz, por x menos 3 es mayor a 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos el mismo problema, porque fíjense, una multiplicación que nos da mayor a 0, de vuelta lo volvimos a abrir en otro intervalo, o sea nos queda x menos 2 es mayor a 0 y x menos 3 es mayor a 0, o sea pasan las mismas cosas, o pues tenemos x menos 2 es menor a 0 y x menos 3 es menor a 0. Despejamos, ¿sí? Acá lo que deberíamos hacer en cada caso es sumar 2 de los dos lados para pasar este 2 del otro lado, y acá lo mismo, ¿sí? Sumamos 3 de los dos lados para pasar el 3 de los dos lados, de manera tal de que esto nos va a quedar como x mayor a 2 y x mayor a 3, o x menor a 2 y x menor a 3. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a revisar cómo nos está quedando esto, ¿sí? Fíjense, vuelvo a copiar, el 1.1 nos había quedado como x mayor a menos 1, la intersección con x mayor a 2 y x mayor a 3, después x menor a 2 y x menor a 3. Entonces vamos a tener, acá en este caso, ¿sí? En el primero tenemos mayor a 2 y mayor a 3, sería mayor a 2 acá a la derecha,
mayor a 3 acá a la derecha, con lo cual este conjunto va a ser desde 3 hasta más infinito. Luego tenemos este otro, el de abajo, donde nos dice, tenemos menor a 2, todo para allá, menor a 3, todo para allá, o sea que esto va a ser desde menos infinito hasta 2. Y después tenemos este de menos 1, que va a ser desde menos 1 hasta más infinito. Acá la idea es la unión de estos dos, entonces fíjense, vamos a plantear. Tenemos 2 y 3, desde menos infinito hasta 2, luego desde 3 hasta más infinito. Luego tenemos este que es el de menos 1 hasta más infinito, o sea que esto va a ser desde menos 1 hasta más infinito, todo en azul. Entonces, donde se cruzan, ¿sí? La solución que nosotros tenemos para el conjunto 1 va a ser desde menos 1 hasta 2, ¿sí? Unión desde 3 hasta más infinito, que es donde se cruzan todos los números. Puede parecer raro, pero es un poco la idea de cómo va quedando este ejercicio, ¿sí? Bien, y vamos a hacer ahora la segunda parte, la parte 2, que nos había quedado como x más 1 menor a 0, y después tenemos x al cuadrado menos 5x más 6 es menor a 0. Entonces, acá vamos a tener x menor a menos 1, o sea que este conjunto va a quedar, ¿sí? Menos 1, tenemos desde menos infinito hasta menos 1, o sea que esto nos queda desde menos infinito hasta menos 1. Y en este caso, vuelvo a factorizar esta función, o sea que esto nos va a quedar como x menos 2 por x menos 3 es menor a 0. Y acá cuando es menor a 0 tenemos dos alternativas, positivo negativo o negativo positivo. Entonces esto nos va a quedar x menos 2 menor a 0 y x menos 3 mayor a 0, o x menos 2 mayor a 0 y x menos 3 menor a 0. ¿Sí? Abrimos, en este caso, esto nos queda x menor a 2 y x mayor a 3, o x mayor a 2 y x menor a 3. ¿Sí? Fíjense, menor a 2 y mayor a 3 quiere decir que mayor a 2, ¿sí? mejor dicho, este sería este, ¿no? Mayor a 2 y menor a 3 tienen este conjunto de intersección de 2 a 3. Y este otro va a ir menor a 2 y mayor a 3, estos no se cruzan nunca, por lo tanto acá su intersección es vacío. Entonces, vamos a tener que en el 2 la solución va a ser desde menos infinito a menos 1, intersección con el 2, 3. ¿Qué pasa acá? Fíjense, vamos a tener aproximadamente desde menos infinito a menos 1 es esta parte, y desde 2 a 3 esta otra, con lo cual acá no hay ninguno que sea solución, por lo tanto el conjunto es vacío, ¿sí? Y como la solución, lo que había dicho era que nosotros teníamos 1 unión con 2, ¿sí? Esto iba a ser menos 1, 2, que este es el de 1, unión con 3 más infinito, unión con vacío. Ojo que unión con vacío quiere decir que acá no tenemos ningún tipo de problema. Entonces acá el conjunto final de la solución va a quedar menos 1, 2, unión desde 3 hasta más infinito. ¿Sí? Y ese es el fin de este ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora el punto 6. En este caso, ¿sí? Lo que pide el punto 6 es lo siguiente. Nos van a dar esta función h de x que va a ser menos 2x más 1 sobre x más 3, y la consigna es hallar todas las asíntotas que va a tener esta función, ¿sí? Entonces, de las asíntotas nosotros tenemos que entender o recordar básicamente cuáles son los posibles casos, ¿sí? en este sentido. Tenemos las asíntotas horizontales, ¿sí? Luego tenemos las asíntotas verticales y finalmente tenemos las asíntotas oblicuas, ¿ok? Entonces vamos a tenerlas presentes a todas por las dudas en estos casos en particular. Entonces, empecemos primero con las asíntotas verticales. Recuerden ustedes que las asíntotas verticales salen de cuando nosotros tenemos puntos que no pertenecen al dominio y que generalmente la función se hace asintótica respecto a esos puntos. Entonces sería un poco la idea de verlas en este caso, ¿sí? Vamos a primero determinar el dominio de h. ¿Sí? Como primera cuestión, fíjense que h es una función que es un cociente de dos funciones. Entonces, en este caso la división, ¿sí? Todo lo que está, te recuerdan ustedes que todo lo que está en el denominador, disculpen, no puede ser 0 porque no se puede dividir por 0, por lo tanto esta función no se puede hacer divisible por 0. Entonces, todo lo que sea x más 3 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, yo acá en este caso para resolver esta ecuación lo que hago es, ¿sí? Resto 3 de ambos lados, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a tener es que x tiene que ser distinto de menos 3, ¿correcto? Entonces, acá lo que nos dice es que el dominio de h van a ser todos los números, o sea, todos los reales,
exceptuando el menos 3. ¿Ok? Y esto nos da la pauta de que es muy posible que en menos 3 haya una asíntota, todavía no lo sabemos, pero la idea sería probarlo. Entonces, para que haya asíntota vertical, recordemos las condiciones que tiene que cumplir la función. En estos casos, ¿sí?, el límite de x tendiendo al punto, en este caso a menos 3, de la función, para que sea asíntota vertical, nos tiene que dar o más infinito o menos infinito. Vamos a probarlo en ambos casos. Entonces, límite, ¿sí?, de x tendiendo a menos 3, ¿sí?, de h va a ser menos 2x más 1 sobre x más 3. Siempre en todo límite lo que primero conviene hacer es tratar de usar lo que se llama sustitución simple, ¿sí? Es decir, tratar de reemplazar directamente el límite para ver cuánto es lo que va dando en cada caso. Entonces acá vamos a tener menos 2 por menos 3 más 1, todo esto sobre menos 3 más 3. Esto nos va a quedar menos 2 por menos 3 es menos por menos es más, esto es 6, 6 más 1 esto es 7, que es un número positivo finito, sobre algo que tiende a ser 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos el límite por izquierda, vamos a tener que, si hacemos el límite por izquierda, ¿sí?, vamos a tener que, nos vamos a enfrentar con un menos 3 que en módulo es más grande que 3. Con lo cual este 0 va a ser un número cercano a 0 pero negativo, y un número finito sobre algo que tiende a 0 tiende a ser menos infinito. Lo mismo si hacemos el límite de x tendiendo a menos 3 pero por derecha, en este caso se va a cumplir lo mismo, ¿sí?, pero va a ser más infinito. Como en este caso tanto los límites dan más o menos infinito, lo que concluimos es que existe asíntota vertical en x igual a menos 3. Así que eso es un detalle que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el resto de las asíntotas. Bien, entonces en esta ecuación lo que habíamos dicho era que tenemos asíntotas verticales en x igual a menos 3. ¿Sí? Un tip que les tiro en este caso, si nosotros habíamos dicho que habíamos chequeado asíntotas verticales y que teníamos que checar horizontales y oblicuas. Habría que chequear por un tema de tiempo en las tres, pero el tema acá es que como las asíntotas oblicuas de las soluciones que nos plantea al final no está, esta la vamos a descartar porque, a ver, estaría de alguna manera si, por ejemplo, la respuesta nos diera algo así, por ejemplo, y es igual a por x más b. Generalmente la asíntota oblicua es una recta de una pendiente determinada, pero no es el caso, no es lo que aparece en estos casos, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces ahora lo que nos queda es evaluar cuáles son las asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, para las asíntotas horizontales vamos a repasar lo que vemos de teoría. ¿Sí? En este caso tenemos que evaluar el límite de x tendiendo a más infinito de esta función, y esto nos tiene que dar un valor finito, vamos a llamarle L1. Lo mismo si vamos a hacer el límite de esa función pero tendiendo a menos infinito de h de x, esto nos va a dar L2. Entonces, para que exista ese límite teniendo infinito, ese límite necesariamente tiene que ser un número finito, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos L1 tiene que ser distinto de infinito, de más o menos, ¿sí?, en ambos casos, y lo mismo tiene que ocurrir con L2, ¿sí? O sea, tienen que ser distinto de más o de menos infinito. Vamos a probarlo en este caso. Si empecemos con el primero, que es límite de x tendiendo a más infinito de esta función, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Lo calculamos como un límite normal. Entonces vamos a tener menos 2x más 1 sobre x más 3. Recuerden, siempre en los límites, ustedes lo que tienen que hacer es sustitución directa, y ahí ustedes recién se fijan si el límite en cuestión va a tener un determinado problema o no. Mientras tanto, lo dejan como está. Entonces acá, fíjense, reemplazo por más infinito, me va a quedar menos 2 por un número infinito más 1 sobre infinito más 3. O sea que esto nos va a quedar algo como menos infinito sobre infinito, lo cual, si ustedes recuerdan de lo que es la teoría, esto era una indeterminación, o sea, no se sabe bien qué pasa con este número. Por lo tanto, acá tenemos que recurrir a otras técnicas. Entonces, una de las técnicas que vamos a usar va a ser dividir por el x de mayor grado, ¿sí? En este caso vamos a hacer, fíjense, este límite, ¿sí?, vamos a tener, fíjense, menos 2x más 1 sobre x más 3. Acá lo que vamos a hacer es dividir por el x de mayor grado, todos los términos. En este caso el x de mayor grado es un x a la 1. ¿Sí? No tenemos otra cosa, así que bueno, lo dejamos como está. Entonces fíjense, esto va a ser menos 2 más 1 sobre algo que tiende a x, sobre x que es 1, más 3 sobre x. Estos, recuerden ustedes que es número finito debido a lo que tiende a ser infinito, con lo cual esto tiende a 0, ¿sí?, en los dos casos. Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros es que este límite va a ser menos 2 más 0, menos 2, sobre 1 es menos 2. Entonces existe sí la asíntota horizontal hacia la función que nosotros vemos acá. Si probamos lo mismo con límite de x tendiendo a menos infinito, ¿sí?,
vamos a hacer límite de x tendiendo a menos infinito, ¿sí? De h de x. En este caso nos va a quedar menos 2x más 1 sobre x más 3. Si hacemos la sustitución de vuelta nos va a quedar menos infinito, que nos queda infinito positivo, sobre menos infinito más 3, nos vuelve a quedar algo que es indeterminado. O sea que tenemos que de vuelta usar la técnica que vimos recién. Límite de x tendiendo a menos infinito de menos 2x más 1 sobre x más 3. Acá agarramos, sencillamente dividimos por el x de mayor grado, que en este caso es 1 solo. Con lo cual esto nos va a quedar menos 2 más 1 sobre x sobre, ¿sí?, 1 más 3 sobre x. Estos dos tienden a ser 0, con lo cual va quedando en menos 2. Entonces, en definitiva, vamos a tener asíntota vertical en x igual a menos 3 y la asíntota horizontal en y igual a menos 2. ¿Sí? En el ejercicio 8, ¿qué es lo que nos van a pedir en este caso? ¿Sí? Vamos a tener una función que es f en x, que va a ser logaritmo natural de 2x más 3, y la idea con esto es hallar la función inversa, o sea, f a la menos 1 de x. Ojo con esto, que esta notación habla de la función inversa y no de 1 sobre fx, que es otra cosa. Entonces vamos a recordar lo de teoría que sabemos, como para tratar de entender cuáles son los pasos a seguir en este caso, ¿sí? Primera cuestión, la idea de encontrar una función inversa es encontrar una función que haga exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? O sea, nosotros, para entender el concepto, fíjense que nosotros, la función, yo entro un número x a una función f, y esa función f me va a dar una cuenta de resultado que se llama f en x. La función inversa funciona, como justamente el nombre lo dice, al revés. Yo ese mismo número lo ingreso en esa función y vuelvo a obtener ese mismo número x que tenía al principio. O sea, ese sería el mecanismo. Entonces, en cuanto a lo que es la técnica, hay que pensarlo así. Generalmente el dominio de la función uno lo toma como las letras x. O sea, le ponemos ese nombre a esos números con los que vamos a trabajar. Y el conjunto de la imagen o los números de llegada van a ser los números i. ¿Sí? Que es i es lo mismo, y hablar de i o de f de x es lo mismo en estos casos. Entonces acá la idea es, para resolverlo hay que plantear esta ecuación como si fuera una ecuación justamente. O sea, i es igual a logaritmo natural de 2x más 3, ¿sí? Y el primer paso va a ser despejar una de las letras, que va a ser despejar la x de esta ecuación. Porque en el fondo lo que queremos hacer es encontrar el mecanismo opuesto. Acá con esta ecuación así planteada como está, nos dice cómo encontrar la y. Lo que queremos hacer es al revés, cómo a partir de esa ecuación encontramos la x. Entonces, lo que voy a hacer es despejar la x. Todas las cuentas que estén apuntadas en este caso van a ser a despejar la x. ¿Y qué es lo que tenemos? X está dentro de un logaritmo, o sea que vamos a tener que sacar este logaritmo de acá. ¿Cómo vamos a hacer para sacar el logaritmo? ¿Sí? Tenemos que pensar en aplicar una cuenta que sea la contraria al logaritmo. ¿Sí? Siempre las ecuaciones se resuelven así, aplicando cuentas contrarias a lo que tenemos. Entonces, en este caso, una cuenta contraria al logaritmo es la exponencial. Y la exponencial tiene que tener la misma base que tiene el logaritmo. O sea que en este caso, hacemos e elevado a ambos casos. ¿Sí? E con logaritmos se cancelan en este caso. Y después queda planteado del otro lado, así como viene. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos así. Fíjense que de este lado quedó e a la i. Y acá tenemos 2x más 3. Entonces, acá acompañando el x tenemos el 2 multiplicando, pero luego tenemos el 3 que está en la suma, con lo cual acá lo que habría que hacer es restar 3 de ambos lados, de manera tal de sacar estos 3 acá, ¿sí? Ya el x va a quedar, lo voy a poner a este lado pues más cómodo, ¿sí? 2x es igual a e a la i menos 3, ya es un poquito más cómodo plantearlo así, ¿sí? Bien. Si seguimos adelante, lo que tenemos es que acá, para dejar el x solo, lo que hacemos es dividimos por 2 ambos lados, ¿sí? De manera tal de lo que vamos a obtener en este caso, ¿sí? Voy a correr un poco la hoja para que se pueda ver la idea, ¿ok? Entonces en este caso lo que vamos a tener es que x es igual a e a la i menos 3 sobre 2, ¿ok? Bueno, llegado a este punto, cuando ustedes ya despejan la letra que queríamos despejar, que en este caso es la x, lo que hay que hacer es hacer un cambio de letras, ¿sí? O sea, acá cambio, vamos a cambiar, donde aparezca la x vamos a poner la nueva y donde aparezca la y vamos a poner la x. En realidad esto lo estamos haciendo porque la función inversa, si bien sigue el flujo que les mostré hace un rato, en realidad la idea acá es tratar de siempre mantener la misma nomenclatura para dominio y para imagen. Entonces, en este caso lo que era y, x pasa a ser la nueva y lo que es la x, lo que era la y original pasa a ser
x. Entonces esto va a quedar como e a la x menos 3 sobre 2. ¿Sí? O lo mismo, que es lo mismo, f inversa, que es lo mismo que decir y, estas dos. Esto nos va a quedar como e a la x menos 3 sobre 2. Y finalmente queda así el resultado. Bien, en el ejercicio 7, ¿sí?, vamos a tener esta función f en x que va a ser logaritmo natural de menos x al cuadrado más 16, y la idea acá es encontrar el dominio de f, o sea, cuál es el dominio de esta función. Entonces, recuerden ustedes que en estos casos, cuando nosotros tenemos funciones logarítmicas, y esto viene de teoría, ¿sí?, tenemos que entender qué es lo que nos preguntan acá, ¿sí? Cuando decimos dominio, quiere decir qué números podemos hacer con los que podemos hacer una cuenta de la función. En el caso de las funciones logarítmicas, o sea, ustedes tienen, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una función en general, ¿sí?, que va a ser el logaritmo, ¿sí?, de una base, o sea, de un determinado número, de algo, que esa puede ser esa función de x o lo que ustedes quieran, es una cuenta que van a tener ahí. Entonces el logaritmo, por definición, necesariamente tiene que ser mayor que 0. O sea, logaritmos no aplicamos a los números negativos. ¿Sí? O sea, no aplicamos logaritmos de números negativos porque no es lo que vemos en estos casos. Entonces, acá, todo lo que esté dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Este logaritmo natural es un caso especial de logaritmo. Es un caso que es común, conocido, pero generalmente es un logaritmo de base e, que es uno de los que más se usan en el cálculo. Entonces, todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a partir desde ahí. Lo que está dentro del logaritmo va a ser menos x al cuadrado más 16, que es mayor que 0. ¿Sí? Partiendo de esta desigualdad, ahí vamos a sacar cuál es el conjunto de los números que en definitiva van a hacer, ¿sí?, que esa función tenga ese dominio. Entonces, en este caso, observen ustedes, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Para acá, para despegar esta ecuación, resto 16 de ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso, este 16 con este 16 se va. Esto nos queda menos x al cuadrado es mayor a menos 16. Acá, en estos casos, multiplicamos por menos 1 ambos lados, ¿sí?, de manera tal de sacar el menos. Siempre recuerden ustedes que cuando multiplicamos por menos 1, ¿sí?, en una desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia, con lo cual menos menos se hace más. Acá también, pero ahora en vez de tener un mayor vamos a tener un menor, ¿sí? Ojo con esto. Luego acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, acá tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado y acá tenemos raíz cuadrada de 16. Entonces, ¿qué pasa? La raíz cuadrada cancela al cuadrado, eso estamos bien hasta ahí. Pero, recuerden ustedes de teoría, ¿sí?, al costado, que cuando ustedes hacen la raíz cuadrada de un número que ya estaba al cuadrado, este número en realidad admite dos posibilidades. O sea, admite el número positivo y admite el número negativo. Y esto es así porque tanto uno como el otro al cuadrado sí son positivos. Entonces, en este caso, para salvar esta solución, lo que hacemos es aplicamos módulo de x. ¿Sí? Recuerden siempre que esto se aplica en todos los casos. Esto, ya les digo, es de teoría, lo han visto en otros ejercicios a la vez. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, módulo de x, ¿sí?, módulo de x, que es menor a raíz de 16, que es 4. Entonces cuando ustedes llegan acá a este punto de módulo de x menor a 4, tenemos que aplicar otra cosa de teoría, ¿sí? Nos vamos a poner las cosas de teoría acá al costadito como para ir acordándonos. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos, ¿sí?, decimos, por ejemplo, módulo, ¿qué es el módulo? Te vamos a tomar la parte positiva si ese número es mayor a 0 o la parte negativa si ese número es menor que 0. Pero ojo con esto porque es medio capcioso. Si tomamos la parte positiva, si ese número es positivo, quiere decir que lo dejamos como está, porque no estamos haciendo nada en especial. Si en cambio tomamos la parte negativa de un número que es negativo, menos con menos se hace más, por lo tanto el número siempre va a ser positivo. Entonces, esta forma de abrirlo va a ser x menor a 4, ¿sí?, y después tenemos menos x menor a 4. O sea, vamos a tener las dos posibilidades. Fíjense, lo vamos a hacer acá para que se entienda la idea. Esto nos va a quedar, por un lado, x menor a 4, ¿sí?, y después tenemos que cumplir la condición donde menos x es menor a 4, ¿sí? Este intervalo ya está resuelto, pero acá lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 ambos lados, de manera tal de sacarme este menos que me está molestando. Y lo que ustedes vieron en este caso, que acá con este menos yo saco el menos de los de ambos lados, va a quedar x, acá va a quedar menos 4, pero ahora el sentido de la desigualdad va a cambiar, o sea, va a ser x mayor a menos 4.
Entonces ubiquemos las dos soluciones. Acá en este caso la solución general tiene que ser la intersección de las dos, o sea, tiene que cumplir con las dos a la vez. Entonces, tenemos por un lado el menos 4, donde nosotros la parte esta en menos 4, yo la voy a poner en negro, así para que se vea. Entonces, desde menos 4 sin incluir, porque es un mayor estricto, todo para la derecha es esta parte en negro que vemos acá. Y después tenemos esta parte de x menor a 4 positivo, que la voy a poner así en azul para que se vea. Entonces supóngase, 4 está ubicado por acá, menor estricto quiere decir que son todos los números a la izquierda que no van a incluir el menos 4 y van a ir pintados de esta manera. Entonces donde se van a juntar ambos conjuntos efectivamente va a ser en este intervalo, desde menos 4 a 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? La solución, ¿sí?, va a ser el intervalo de menos 4 a 4, y como lo que estamos buscando era el dominio de f, en definitiva el dominio de f va a ser de menos 4 a 4, o todo x perteneciente a este intervalo, que es una forma equivalente de poder decirlo. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10, donde en este caso tenemos una función f en x que va a ser coseno de x más pi sobre 2, ¿sí?, y la idea es encontrar cuáles son los ceros de esa función, ¿sí?, en este intervalo, entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, yo como recomendación, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, tratemos en la medida de lo posible, ¿sí?, de recordar un poco cómo es el gráfico de la función en general. Fíjense, esto es una función coseno, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos en el caso del seno, como recomendación general, apréndanse de memoria estos dos grafiquitos, que ya les digo, son dos grafiquitos chiquitos y se pueden aprender fácil, y con eso se ahorran un montón de problemas analíticos. Más que en el final ustedes no lo tienen que justificar. Si ustedes tuvieran que justificarlo, tendremos que recurrir a otro tipo de cosas, pero nada más, ¿está? Entonces, el intervalo clásico entre 0 y 2pi, justo acá nos preguntan sobre este intervalo, así que nos viene bárbaro, ¿sí? Acá tenemos pi sobre 2, tenemos pi, después tenemos 3 medios de pi y después tenemos 2pi. Entonces, la función coseno, vamos a dibujarla en rojo, va a venir así. En 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale menos 1, en 3 medios de pi vale 0, y en 2pi vuelve a valer 1 de vuelta. ¿Sí? Eso son más o menos es el comportamiento que tiene la función. Ahora, el tema es que la función no es coseno, sino que es coseno de x más pi sobre 2. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es coseno de x más pi sobre 2, si ustedes esto lo vieron en las guías, cuando nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es desplazar la función un lado, ¿sí? Vamos a hacer así. Yo, para hacerlo más fácil y que se entienda lo que estamos viendo, vamos a hacer la siguiente tablita. Vamos a tener x acá, ¿sí?, vamos a tener la función coseno normal, y acá vamos a tener coseno, ¿sí?, de x más pi sobre 2, que es lo que queremos calcular, ¿sí? Y vamos a hacer estas cuentitas para el intervalo que nos piden. O sea, en este caso va a ser c en 0, en pi sobre 2, ¿sí?, en pi, luego tenemos en 3 medios de pi y finalmente tenemos en 2pi. Entonces, por lo que ustedes ven en el gráfico, en coseno de 0 vale 1, coseno de pi sobre 2 vale 0, coseno de pi vale menos 1, coseno de 3 medios de pi vale 0 y coseno de 2pi vale 1 de vuelta. Cuando hacemos coseno de x más pi sobre 2, fíjense, esto va a ser, en 0 va a ser coseno de 0 más pi sobre 2, o sea, va a ser coseno de pi sobre 2, que es este, entonces va a ser 0. Cuando vamos a pi sobre 2 va a ser coseno de pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi, entonces coseno de pi, que es menos 1. Hacemos así, fíjense, coseno de 3 medios de pi más pi sobre 2 es coseno de 4 medios de pi, perdón, a ver si estoy equivocado, esto sería menos 1, esto sería coseno de 3 medios de pi, porque sería pi, disculpen, pi más pi sobre 2 es 3 medios de pi, o sea que esto va a valer 0. Luego tenemos coseno de 2pi más pi sobre 2, que en este caso estamos hablando de 3 medios de pi más pi sobre 2, que es 2pi, que en este caso vale 1. Y luego tenemos el coseno de 2pi más pi sobre 2 es 4 pi sobre 2 más pi sobre 2, que es 5 medios de pi. Y en este caso esto vuelve a ser 0. Con lo cual, fíjense que tenemos 3 ceros si graficamos las funciones. Si la dibujamos vamos a tener 0 acá, menos 1 acá, 0 acá, 1 acá y 0 acá, con lo cual la función ahora tiene este aspecto, o sea, nos movimos, si esta función se corrió, pi sobre 2 para allá, con la cual la cantidad de ceros que nosotros tenemos en este caso va a ser de 3. En el ejercicio 9 se plantea lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener esta función f en x que va a ser 2 por seno de x menos pi
más 1 y con esto hay que hallar cuál es la imagen de esta función. Entonces, una de las ideas que nosotros tenemos acá es tratar de entender, ¿sí?, qué es lo que nosotros estamos produciendo acá. Hay varias maneras de resolver esto, ¿sí? O sea, yo les puedo mostrar la manera que a mí se me ocurre, pero bueno, no hay una sola forma de hacerlo. Esto, de lo que ustedes ven de funciones trigonométricas en la práctica, hay varias maneras de poder sacarlo. En general, estas funciones trigonométricas, si uno lo que tiene que, o sea, uno lo que primero tiene que hacer cuando le piden esto es decir, bueno, a mí me piden la imagen. ¿Cómo obtengo la imagen de una función? En general lo puedo hacer, ¿sí?, a través del gráfico, que es porque la imagen generalmente, cuando uno estudia la función, es lo último que uno estudia, ¿sí? Yo como recomendación para este tipo de temas lo que les recomiendo es que se sepan más o menos el gráfico a ojo de las funciones seno y coseno. Porque a partir de esas, ustedes modificándolas pueden obtener todo el resto de las funciones trigonométricas que van a hacer. A saber, esta es la función seno, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la función seno en general. La función seno, ¿sí?, tiene esta forma, fíjense. Siempre está acotada entre 1 y menos 1. Entonces yo, por ejemplo, tengo... El intervalo que voy a elegir va a ser el de 0 y 2pi, que es el más clásico. Sí, puedo elegir otros, pero en realidad en este caso es el más... Aparte, porque aparte tampoco nos dicen en qué intervalo, porque justamente como estamos hablando del dominio no pasa nada. Entre 0 y 2pi está la rueda trigonométrica, que es la que vimos la otra vez en teoría. Entonces, la función va a empezar acá en 0, en pi sobre 2 va a tener 1, en pi va a tener 0, en 3 medio de pi va a tener menos 1 y en 2pi va a ser así. Entonces... va a ser esta forma de ondita, que es la forma que tienen las funciones trigonométricas. O sea, esto es seno a secas, ¿sí?, con lo que ustedes tienen. Entonces, ¿qué sugerencia tenemos? Primero, ¿sí?, como ustedes ven acá, seno está... O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que seno, ¿sí?, de x está comprendido entre 1 y menos 1. ¿Qué es lo que le hacen a la función? Primero lo multiplican por 2, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 1 menor o igual a seno de x menor o igual a 1. Vamos a multiplicar por 2 todos los lados. 2 acá y 2 acá. Entonces esto nos va a quedar como menos 2. Seno ahora va a estar entre 2 y menos 2. ¿Sí? Fíjense. Voy a extender un poquito acá. Me quedé un poquito corto con los ejes. Y esto igual es a título ilustrativo. ¿Tá? Entonces fíjense. Ahora entre 2 y menos 2. Si yo multiplico por 2. Me queda 2 por seno de x, que es esta función. La función ahora se me va a estirar. Se me va a estirar así. Acá sigue igual, acá se me va a estirar y ven que se estiró al doble, o sea, esto es 2 seno de x. Luego me dice seno de x menos pi, o sea, lo que hago con menos pi quiere decir que traigo todo, ¿sí?, como yo al restar por pi es que traigo todo para, en realidad, por ejemplo, si yo pongo seno de 0 va a ser seno de menos pi, o sea, lo estoy trayendo para allá, y seno de pi va a ser 0, entonces la onda en realidad lo que va a hacer es, esto lo voy a poner en rojo punteado, ¿sí?, y esta función igualmente sigue estando acotada entre 2 y menos 2. Acá no hay modificaciones, pero ahora se va a correr un poco. Entonces, seno de x menos pi quiere decir que se va a mover pi a la derecha. O sea, esto en rojo que empezaba acá, empieza acá. En 3 medios de pi está en 1 acá. En 2 pi está en 0. Luego hace esto y luego hace esto de vuelta. O sea, hace este recorrido nuevamente, ¿sí?, entre menos 2 y 2. Y acá vuelve a bajar así. Esto lo cuento de chusma, pero no hace falta. Igual acá la imagen, fíjense que se mantuvo entre menos 2 y 2. Y después falta la última parte de la función. O sea, nosotros hasta ahora tenemos esto, fíjense, menos 2 es menor o igual a 2 seno de x menos pi, y esto es menor o igual a 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos lo último, que es más 1? O sea, sumamos 1 de todos los lados. Entonces vamos a hacer 1 más acá, más 1 acá, y después más 1 de este lado. Entonces, lo que nos va a quedar en este caso, ¿sí?, va a ser 1 más menos 2 es menos 1, menor o igual a 2 seno de x menos pi, ¿sí?, más 1, menor o igual a 2 más 1, que es 3. Todo esto es la f de x, que es esa función. Entonces va a quedar que la función va a estar acotada entre menos 1 y 3. O sea, lo que va a pasar con el gráfico de esta función que ustedes ven acá es que se va a ir hacia arriba, pero se va a ir hacia arriba una unidad. O sea, no es que se va a agrandar ni se va a achicar, sino que se va... O sea, toda esta función punteada la ponemos 1 para arriba. O sea, lo que estaba en 0 pasa a estar en 1, lo que estaba en menos 2 pasa a estar en menos 1, lo que estaba en 0 pasa a estar en 1, así. Y la función va haciendo... O sea, la función acá va haciendo este recorrido que ustedes ven en este sentido, ¿sí?, más o menos, si no estoy equivocado. Entonces, la función va a oscilar, ¿sí?, va a oscilar entre menos 1 y 3. Y entonces eso es donde está
la diferencia de lo que es la imagen. Entonces lo que va a quedar acá es que el conjunto imagen de esta función va a estar entre menos 1 y 3, ¿sí? Por lo que les acabamos de contar recién. En el ejercicio 11 tenemos esta función f en x que va a ser 2x al cuadrado menos 3x más 1, ¿sí? Y la idea es encontrar la tangente, ¿sí?, a esta función f en x en el punto x igual a 2, ¿sí? Entonces, esto que estoy poniendo acá es una nomenclatura propia, ¿sí? O sea, no hace falta que ustedes la usen, pero a mí me resulta cómoda. Esto se lee tangente de x igual a 2 en f en x. Miren, para ver la teoría de este punto, ¿sí?, nosotros tenemos que recordar algo. Hay varias maneras, ¿sí?, pero la forma, por lo menos que creo, o que por lo que hemos escuchado es una de las más convenientes, es de recordar esta fórmula que es muy sencilla. Nosotros queremos encontrar, se lo voy a poner en azul para que se entienda, ¿no? Nosotros queremos encontrar la tangente en un punto x sub 0, ¿sí? Esto de nomenclatura ustedes la han visto antes porque x sub 0 habla de un punto en especial de toda la gama de puntos posibles de la función. Y después de esta función f en x. Esto va a ser una recta, o sea, va a ser y igual a que. Vieron que las rectas tienen ordenadas al origen y pendiente. O sea, tenemos a por x más b generalmente. Pero en este caso, una forma rápida, sencilla de poder acordarse va a ser la siguiente forma. Ponemos x como variable, menos el punto x sub 0 por la cual va a pasar la función, ¿sí? A esto va a estar multiplicado por la derivada de la función en el punto. Este f' de x0 que estoy poniendo acá es la derivada de la función en el punto, y a esto luego le sumamos la imagen directamente de la función en el punto, o sea, el f de x sub 0. Bueno, acordándose de esto, todo es mucho más fácil, chicos, porque con esto ustedes pueden saber qué elementos tienen que buscar y demás. Si no, de última lo buscan de otra forma y ya está, digamos, no hay mucha ciencia. Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuál es el x sub 0 que queremos calcular nosotros? Es 2, ¿sí? O sea, ya tenemos un dato de la idea. Luego tenemos que buscar cuál es la imagen de ese f de x sub 0, que es este elemento, ¿no?, que en este caso es la imagen de 2. La imagen de 2 sale reemplazando 2 acá en la función original. O sea que esto va a ser, hacemos directamente la cuenta con ese 2, 2 por 2 al cuadrado, si el x al cuadrado, menos 3 por 2 más 1. Fíjense, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? 3 por 2 es 6, o sea, 8 menos 6 más 1. O sea que esto va a quedar 2 más 1, 3. Si ya tenemos otro elemento acá. Y luego tenemos que encontrar la derivada, este último, que es entre comillas el más complicado, porque acá lo que tenemos que hacer es derivar esta función, o sea, vamos a derivar esta función que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, voy a copiar la función, porque ahí justo en cámara no sale, pero f en x nos va a quedar 2x al cuadrado menos 3x más 1, y lo que vamos a hacer es derivar. Si acá tienen que aplicarse, recordar las reglas de derivadas. O sea, esto va a ser 2, acá tengo por 2 bajo el 2 multiplicando, por x a la 2 menos 1 que es 1, menos 3 por bajo el 1 multiplicando por x a la 1 menos 1 que es 0, más 1 derivada que es constante que es 0. Entonces vamos a tener 2 por 2 es 4 por x, ¿sí?, menos 3 por 1 por x sub 0 es 1, o sea que nos queda 4x menos 3. Entonces en este caso, ¿sí?, como la función, la derivada f' de x nos va a quedar como 4x menos 3. Entonces lo que hay que calcular es la derivada pero en 2. Entonces en este caso va a ser 4 por 2 menos 3. 4 por 2 es 8, 8 menos 3, en este caso esto vale 5. Entonces ahora volvemos a reemplazar en esta función original, ¿sí?, que nos va a quedar la tangente, que va a ser y es igual a x menos x sub 2 sub 0 es 2, ¿sí?, por la derivada que es 5 más la imagen de la función que es 2. Como acá no aparece ninguna de las respuestas, lo que hacemos es desarrollamos esta fórmula. O sea, acá hacemos distributiva, ¿sí?, con 5, distributiva con 5 acá. Esto nos va a quedar y es igual a x por 5 es 5x, 5 por menos 2 es menos 10, más 2, o sea que esto nos va a quedar como, en este caso, disculpen, acá esto sería fx0 es 3, acá le pifié, esto sería 3. Entonces acá en este 3 esto va a quedar como 5x menos 7. Y ahí sí queda la función tangente a esa función en el punto. En el ejercicio 12, ¿sí?, lo que nos van a pedir es lo siguiente. Vamos a tener esta función f en x, que va a ser x a la cuarta menos 6x al cubo
más 9x al cuadrado, ¿sí? Entonces la idea acá es hallar la función que es la segunda derivada, y esa segunda derivada va a estar evaluada en 1. Digo para que vean esta nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción en este ejercicio? Primero, para encontrar la segunda derivada en un punto, tenemos que, como primer paso, hallar la función derivada, la segunda derivada, ¿sí? Y esto se logra, o sea, con esta función, ¿qué hacemos? Primero la derivamos, o sea, primer paso, si quieren póngale 1a, va a ser hallar f' de x, que resulta derivando, ¿sí? La función original que nosotros tenemos. Y acá tenemos que aplicar todas las reglas que vimos durante la cursada de en sumas, restas y en multiplicación y demás. Y luego el segundo inciso va a ser hallar la segunda derivada, que ¿cómo se obtiene? Bueno, derivando, acá pongo comillas, la función que obtuvimos en el primer paso acá. ¿Sí? O sea, tenemos que derivar y derivar. Y finalmente el segundo y último paso de todo este inciso, o el tercero si quieren, va a ser evaluar la derivada segunda. La derivada segunda en 1 va a ser reemplazar x igual a 1 para la función derivada que ya obtuvimos nosotros acá. Entonces, dicho esto, vamos a cumplir los pasos. Fíjense, esta función f en x, como ustedes ven acá, es x a la cuarta, ¿sí? La voy a copiar, x a la cuarta menos 6x al cubo más 9x al cuadrado. Entonces ahora, para derivarla aplicamos las reglas, ¿sí? Fíjense, x a la cuarta bajo el 4 multiplicando por x a la 4 menos 1, que es 3, menos 6, la constante queda igual, por bajo el 3 multiplicando por x al cuadrado más 9 bajo el 2 multiplicando por x. Entonces esto, si arreglamos las cuentas, f' en x nos va a quedar 4 por x al cubo, 6 por 3 que es 18 por x al cuadrado, más 9 por 2 que es 18, pero en este caso x, ¿sí? Entonces ahora voy a mover un poquito la hoja, seguimos acá arriba, ¿sí? En este caso, fíjense que nuestra función derivada nos había quedado 4x al cubo menos 18x al cuadrado más 18x. Entonces volvemos a derivar, ¿sí? Esta función. f' en x nos va a quedar, ¿sí? O sea, 4 que multiplicando por 3 por x al cuadrado menos 18 por 2 por x a la 1 más 18. ¿Sí? Aplicamos todas las reglas acá. 4 por 3 nos queda 12 por x al cuadrado menos, en este caso esto va a quedar como 36x, y la derivada de 18, en este caso, que va a quedar sola. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí nos va a quedar la segunda derivada de la función. Y ahora, una vez que tenemos esto, sabemos que x va a tener que valer 1 para encontrar la derivada segunda en 1. Entonces hacemos 12 por 1 al cuadrado menos 36 por 1 más 18. Esto nos va a quedar, fíjense, 12, ¿sí? Menos 36 más 18, que en este caso, si ustedes observan, esto nos va a quedar 12 más 18 es 30, 30 menos 36 nos queda menos 6, con lo cual la respuesta a este problema es que la segunda derivada en 1 nos va a quedar como menos 6, y ahí termina este ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 13, ¿sí? Este ejercicio en este caso lo que nos va a pedir es lo siguiente, que nosotros vamos a tener una función f tal que la función derivada nosotros ya la conocemos, ¿sí? Y es esta función que ustedes ven acá, e a la x menos 1, todo esto multiplicado por x más 3, ¿sí? Y la idea de esto es hallar, ¿sí?, los extremos locales de ¿cuál? De f, ¿sí? O sea, esto sería la consigna en general. Entonces, antes de nada, empecemos entendiendo qué es lo que nos pide el problema en este caso. La idea acá, para los extremos locales, es tratar de encontrar cuáles son, dada una función f, ¿sí?, para que haya un extremo, recuerden ustedes que tiene que cumplirse lo siguiente. Si estamos hablando de extremos, no pedimos que sea ni máximo, acá sí dice que es máximo y mínimo, pero para que sea extremo, ¿sí?, la función primera derivada, ¿sí?, en un punto x sub 0, la derivada en ese punto, la primera derivada, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esto como primera cuestión. Luego lo que nosotros tenemos que tener, ¿sí?, también en lo siguiente, es que va a pasar lo siguiente. Va a ser un mínimo cuando nosotros evaluamos
f' y x, ¿sí? Supongamos que yo tengo x sub 0 y acá tengo el antes y el después, ¿sí? Entonces, en ese punto x sub 0 va a ser 0 y es un mínimo si antes va a ser, antes de ese punto es menor a 0, ¿sí? O decreciente, y si después es mayor a 0 o creciente. Si esto lo podemos hacer porque hay un criterio de segunda derivada, pero no lo vamos a aplicar en este caso, no hace falta porque esta es una función más sencilla. Y luego tenemos el otro que es el máximo, donde en este caso tenemos x, luego tenemos x sub 0, lo mismo, si la misma tablita, y donde en f' va a ser 0 también, pero la función va a crecer y luego va a decrecer. Si hay alguna instancia donde esto no se cumple, se llama punto silla, pero no es lo que va a pasar en este caso. Entonces, quiero que recuerden acá, en esta función, lo siguiente, fíjense. Volvemos a recordar, nosotros ya tenemos una ventaja que ya tenemos f', o sea, no hace falta que calculemos ninguna derivada, eso en primer punto. Lo cual nos da la ventaja de que directamente tenemos que aplicar esto, igualar esto a 0 y ver qué es lo que sucede, ¿sí? En estos casos. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? ¿Sí? Si igualamos a 0, esto, vamos a tener. Si esto igualaba a 0, fíjense, esto mírenlo antes de seguir resolviéndolo. Fíjense que nosotros tenemos, ¿sí? un producto de dos cosas, vamos a llamarle al primero A y al otro B. Si el producto de los dos es 0, quiere decir que o uno es 0 o el otro es 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por un lado, que e a la x menos 1 esto es igual a 0, o por el otro que x más 3 esto es igual a 0. Entonces vamos a resolver los dos por separado. E a la x menos 1 es igual a 0, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es sumo uno de los dos lados para sacarme este 1 que... Ay, disculpa, ahí no lo tenía tachado, pero esto nos va a quedar e a la x igual a 1. Y luego para sacarme este e, recuerden ustedes que lo contrario de un exponencial es el logaritmo, o sea, tengo que aplicar logaritmo a ambos lados para poder sacarlo de este lado. Entonces esto va a ser logaritmo natural de e a la x, esto nos va a quedar como logaritmo natural de 1. Esto va a hacer que el x baje multiplicando, ¿sí? Por logaritmo natural de e, esto es igual al logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de e, si usted lo calcula con la calculadora, es 1, ¿sí? Y logaritmo natural de 1 es 0. O sea que acá ustedes ya tienen un punto para empezar. Y luego acá, en este caso, en donde tenemos x más 3 es igual a 0, resto 3 de ambos lados, de manera tal de poder sacarme este 3 que está sumando, lo resto y esto me va a quedar que x es igual a menos 3. Entonces nosotros en el fondo ya ubicamos los dos puntos, el menos 3 y el 0. Lo que no sabemos en definitiva es cuál es, digamos, si cada uno es máximo o mínimo. Entonces tenemos que aplicar el criterio de la tablita que vimos recién, que es este que está acá. En este caso una cosa que nos obviamos es tratar de definir cuál es el dominio de la función f'. En este caso, fíjense, como es una función que es una multiplicación de una exponencial y de una función lineal, ninguna de estas dos funciones tienen problema, no son como los logaritmos o las raíces cuadradas. Entonces acá el dominio de f', ¿sí? Por ser de estas dos funciones, van a ser todos los reales. Esto es muy importante porque cuando hagamos la tableta tenemos que ver para qué intervalos son válidos esos números que estamos calculando. Entonces, hacemos la tablita, ¿sí? Vamos a probar f, x y f', simplemente, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tenemos, el que primero viene es el menos 3, o sea, vamos a tener de menos infinito a menos 3, luego tenemos en menos 3, después tenemos de menos 3 a 0, ¿sí? Después tenemos en 0 y después tenemos de 0 hasta más infinito. O sea, esos son todos los intervalos con los cuales vamos a cubrir la función. Nosotros sabemos que en menos 3 y en 0, justamente por lo que calculamos recién, estas funciones, la derivada vale 0. La idea acá es encontrar algún x tanteando, ¿sí? En estos intervalos e ir probándolos. Entonces, por ejemplo, entre menos infinito y menos 3 vamos a probar, qué sé yo, el menos 4. Entre menos 3 y 0 vamos a probar el menos 1. Y después entre 0 y más infinito vamos a probar el 1. Y con eso vamos a calcular cuánto nos da en cada caso. Para esto vamos a usar la ayuda de nuestra estimada amiga la calculadora, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense, reemplazamos. Entonces vamos a tener e elevado a la menos 4, ¿sí? En este caso cerramos acá menos 1, ¿sí? Esto da negativo, por, vamos a tener acá menos 4 más 3, negativo con negativo es positivo. O sea que como la derivada acá es positiva, la función acá crece. Luego vamos a aplicar para el menos 1, que es en este caso que está acá. O sea, vamos a tener e elevado a la menos 1, ¿sí? Restado 1. Entonces en este caso esto va a ser negativo por 1 más 3, ¿sí? Que es 4. O sea que en este caso es negativo. La derivada acá decrece, ¿sí?
Y luego desde 0 a más infinito vamos a probar el 1, que es este punto, o sea, vamos a hacer, en este caso, e elevado a la 1, ¿sí? Menos 1, cierro acá, que esto me da positivo, por 1 más 3, que es 4, o sea que en este caso nos queda positivo. Fíjense que la función crece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos acá? En menos 3, porque sea esta situación de que la función crece y luego decrece, tenemos un máximo, ¿sí? Porque es que el cuadrito, que es la ubicación que vimos acá. Y luego lo que tenemos entre en 0 es que la función decrece, luego crece, o sea que tenemos un mínimo, ¿sí? Son mínimos en estos casos. Y eso es la respuesta en este caso. Bien, en el 14 tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una función f de x que nos va a quedar e a la x menos 1 al cuadrado. Y la idea es encontrar lo que se llama el intervalo de crecimiento de la función, ¿sí? Entonces, primero, esto es similar a lo que venimos viendo antes, tenemos que recordar un poquito de la teoría. ¿Qué es el intervalo de crecimiento de la función? Es donde la función justamente, como lo dice la palabra, crece. Y la idea de caracterizar el crecimiento, decrecimiento o puntos críticos de una función sale de las derivadas o del análisis de derivadas que hacíamos nosotros. Entonces, en este caso, el intervalo de crecimiento, o podemos decir un número x pertenece al intervalo de crecimiento si nosotros tenemos que la derivada, ¿sí?, en ese punto va a ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sí?, nosotros vamos a tener que la función, su derivada tiene que ser mayor que 0 para lo que vemos acá. Entonces, la idea acá es plantear esta desigualdad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hallar la función derivada como primer paso. Y luego lo que tenemos que hacer es resolver, esto hasta acá es la teoría, ¿no? Resolver f' de x mayor a 0, o sea, ¿cuál es ese intervalo? Entonces empecemos primero hallando esa función derivada, ¿ok? Entonces vamos a tener f en x, que nos va a quedar e a la x menos 2 al cuadrado. Esto la verdad que para derivarlo es un poco un chino, ¿sí? O sea, es medio difícil, pero la idea es tratar de bajar este exponente de alguna manera. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural lo que nos va a hacer es ayudar a bajarnos, ¿sí?, el exponente que nosotros tenemos ahí. Fíjense cómo queda la expresión. Logaritmo natural de f, esto es igual a x menos 2 al cuadrado por logaritmo natural de. ¿Sí? O sea, bajamos directamente así el exponente como viene. Logaritmo natural de, esto lo que nos va a quedar es 1. ¿Sí? O sea que fíjense que la función va a quedar directamente como logaritmo natural de f, que esto es igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Hecho esto acá es donde aplico la derivada o derivo en ambos lados. Acá la idea es derivo tanto un lado como el otro. ¿Sí? O sea, eso sería un poco la idea, no es que estoy haciendo magia ni nada. F lo puedo tomar como una variable normal, ¿sí?, pero la vamos a tomar como siempre. Entonces, acá tanto en un caso como en el otro tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Porque fíjense, tenemos f dentro de un logaritmo, o sea, compuesta con la función logaritmo, y luego tenemos x menos 2 al cuadrado, que es una función compuesta, tenemos el x menos 2 dentro del cuadrado. Entonces vamos a tratarla como dos derivas por separado, aunque sepamos que ambas son iguales. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tengo adentro, ¿sí? O sea, lo que tengo adentro está ', 1 por f. Y luego tengo que multiplicar por lo que la derivada de adentro. Acá en este caso, como la derivada de adentro no la conocemos, pero igualmente la podemos dejar planteada, esto va a ser f'. Y después acá hacemos lo mismo. Bajo el 2 multiplicando por x menos 2 a la 1. Y la derivada de lo que tenemos adentro es 1 menos 2 que 0, que es 1. Entonces fíjense cómo va quedando esto en este caso, ¿sí? Vamos a tener, esto sería f' sobre f. Esto nos va a quedar como 2 por x menos 2. Yo lo que quiero encontrar en este caso es esto, el valor de f', ¿sí? Entonces en este caso, este f está dividiendo, multiplico ambos lados por f, que es la expresión de la función que teníamos al principio. Entonces, esto se va con esto, y f' de x, ahora sí nos queda 2 por x menos 2 por f, ¿sí? Y acá directamente reemplazo por la fórmula de f, que esto va a quedar como e a la x menos 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, y ahí encontramos la función derivada, ¿sí? Bien, entonces ahora cumplimos el primer caso. Ahora la idea es tratar de encontrar esto, resolver para qué números esta derivada es mayor que 0. Entonces fíjense ustedes una cosa. Tenemos que plantear que la derivada en x sea mayor que 0. O sea, toda esta expresión de 2 por x menos 2 por e
a la x menos 1 al cuadrado sea mayor que 0. Y la idea acá es, antes de seguir resolviéndolo, planteémoslo. Fíjense, este 2 lo puedo sacar multiplicando por un medio ambos lados, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar como x menos 2 por e a la x menos 1 al cuadrado, esto es mayor que 0, ¿sí? Bien, una forma de darse cuenta de lo que decíamos recién. En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que para que esto sea mayor que 0, fíjense, tenemos una parte que es a y b que se están multiplicando. Para que sea mayor que 0, las dos tienen que ser o dos positivas o dos negativas. Es decir, porque más por más es más y menos por menos es más. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea acá va a ser pensar lo siguiente. Fíjense, eso es por un lado. Pero por otro, lo que podemos observar acá es lo siguiente. Fíjense, tenemos e elevado a algo, que es una cuenta que este número, como está al cuadrado, siempre va a ser positivo. O sea que, ¿y qué es lo que tenemos también? Que una base positiva, a lo que yo la eleve, siempre va a ser positivo. O sea, no hay manera de que esto sea menor que 0. Entonces, contando eso, sí, que no hay manera de que eso se anule, esta parte, como siempre es positiva, lo único que nos tiene que preocupar es esto, el x menos 2 es mayor que 0, ¿sí? En este caso. Acá me parece que me equivoqué cuando dije x menos 2 porque es x menos 1, fue un tema de tipografía, así que disculpen, no me entendí mi propia letra. Porque en definitiva es x menos 1 queda así. Entonces, x menos 1 tiene que ser mayor que 0, es la única respuesta posible, ¿sí? Entonces, acá, para resolver esta ecuación, sumamos 1 de ambos lados y lo que nos va a quedar es x mayor a 1. En este caso, en intervalo, ¿sí? Si tenemos desde 1 hasta más infinito, lo que va a pasar es que el intervalo de crecimiento va a ser desde 1 sin incluir hasta más infinito. Y así te queda esta parte. En el ejercicio 15 tenemos lo siguiente. Tenemos esta función f en x que nos va a quedar logaritmo natural de seno de x más 1. Y la idea, dado esto, ¿sí? Es hallar su función derivada, o sea, f' de x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este caso? Identifiquemos qué tenemos enfrente primero. Esto es una función compuesta, ¿sí? Donde la idea es tratar de ver qué es lo que está dentro de qué. Fíjense, nosotros tenemos toda esta expresión de seno de x más 1 metida dentro del logaritmo natural. Con lo cual, cuando nosotros vayamos a derivar esta función, para usar la técnica que vamos a tener que aplicar, indefectiblemente va a ser la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Que tenemos que derivar la función de adentro hacia afuera, ¿sí? O de afuera hacia adentro, que es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Identificado esto, sabemos que el logaritmo es lo que contiene dentro a seno de x más 1. Entonces, cuando derivemos, vamos a usar la regla con las definiciones completas. Primero tenemos que derivar logaritmo con todo lo que tiene adentro, ¿sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro. O sea, esto va a ser 1 sobre todo esto, sin tocarlo, ¿sí? Más 1. A todo esto, luego, ya derivado del logaritmo, que es la estructura más grande, vamos a la siguiente estructura, que es la más pequeña, que en este caso se trata de seno de x más 1 porque es lo que está dentro del logaritmo. Entonces, en este caso, derivando seno de x más 1, vamos a tener la derivada de seno es coseno de x, ¿sí? Y acá la derivada de 1 va a ser 0 porque es una constante, ¿sí? Con lo cual, si ustedes se fijan acá, la función derivada va a ser, ¿sí? Vamos a tener esta multiplicación de numerador con esto, que va a ser coseno de x, ¿sí? Y acá el denominador en este caso puede ser un 1 porque acá no tenemos nada, o sea que va a ser seno de x más 1, ¿sí? Y así queda la función derivada, que son las opciones que ustedes tienen ahí. En el caso 16, lo que tenemos que encontrar es el área, ¿sí? Encerrada por estas dos funciones. Primero por f en x, que va a ser x al cubo, y luego g de x, que es 4x, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, ¿sí? La idea sería tratar de hacer un gráfico aproximado de las dos y tratar de ver. Acá la idea no es resolver la función, sino plantearla. Entonces, la idea sería la siguiente, fíjense. Vamos a aplicar, tratar de buscar la intersección de f con g, ¿sí? O sea, buscar dónde se cortan las dos. Esto es más que nada para saber cuál es el punto de las dos.
Luego, esto se calcula igualando las dos. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros con esto? Vamos a tener dos números, que vamos a llamarle, supongamos, A y B, que son lo que llaman extremos de integración. O sea, la integral, ¿dónde va a estar planteada para este caso? ¿Cuál es la forma general que tiene el área? ¿Sí? El área va a ser siempre el extremo inferior, llamémosle A, de la integral, al extremo superior, llamémosle B, de la función techo menos piso. ¿A qué nos referimos con la función techo? Es la función que es más grande de las dos. Y el piso es la función más pequeña. Entonces, pero esto no lo vamos a saber hasta en tanto en cuanto nosotros sepamos cuál es la función en definitiva. Entonces, vamos a aplicar el primer paso, ¿sí? Que es f intersección g, que se calcula igualando las dos funciones. O sea, vamos a tener x al cubo, esto es igual a 4x. Como recomendación, no despejen x de acá directamente, sino que pasen todo un solo lado. Así que siempre nos da más soluciones de las que tenemos, ¿sí? 4x al cubo menos 4x es igual a 0. Acá puedo sacar factor común x, ¿sí? O sea, esto nos va a quedar como x por x al cuadrado menos 4. Esto es igual a 0, ¿sí? Y después lo que vamos a tener es, ¿cómo es? Que esto también lo podemos factorizar y nos va a quedar como x por x más 2 por x menos 2 igual a 0. Con lo cual, acá tenemos tres respuestas posibles para que esto sea 0. O bien, esto es 0, con lo cual x va a ser 0. O bien, vamos a tener que x más 2 sea 0, con lo cual acá vamos a tener que x va a valer menos 2. O bien, x menos 2 es 0, con lo cual x va a valer 2. O sea, tenemos tres puntos en definitiva. Entonces acá la idea es tratar de entender en qué puntos las funciones, cada función es mayor que cada otra, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña tablita, x, ¿sí? Acá tenemos f en x y acá tenemos g de x, ¿sí? Entonces lo metemos así, taca taca, ¿sí? Esto vamos a tener, fíjense, de menos infinito a menos 2 tenemos un punto, después menos 2, de menos 2 a 0, ¿sí? Luego tenemos 0, desde 0 hasta 2 tenemos en 2 y después desde 2 hasta más infinito. Lo que tenemos nosotros es que, fíjense, en menos 2, en 0 y en 2 son iguales las funciones. La única forma que las dos estén encerradas, ¿sí? Es tratar de, o es verlas en estos intervalos. O sea, estos son los intervalos que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, vamos a probar dos puntos. Entre menos 2 y 0, acá la idea es definir cuál es el mayor que cuál, ¿sí? Entonces, entre menos 2 y 0 probemos, por ejemplo, x menos 1. Y entre 0 y 2 probemos 1. Entonces vamos a hacer f era x al cubo, ¿sí? Entonces, menos 1 al cubo queda menos 1. Y luego tenemos 4 por menos 1, o sea, pues 4x, o sea, esto es menos 4. Con lo cual acá vamos a tener que f va a ser más grande que g, ¿sí? Y luego, probando en 1 acá, vamos a tener 1 al cubo que es 1, 4 por 1 que es 4, con lo cual, en este caso vamos a tener que g va a ser más grande que f, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? La idea va a ser, acá esta es la función techo y esta es la función piso, ¿sí? Y acá se invierten los órdenes. Con lo cual el área, si nosotros la planteamos en este caso, va a ser la integral entre menos 2 y 0, que es este intervalo de f menos g, porque f es la función techo y esta es la función piso, diferencial x, más de g mayor que f, tenemos entre 0 y 2, ¿sí? De g menos f, ¿sí? Esto, si ustedes lo ven, es la opción 1 del ejercicio. En el ejercicio 17 nos vamos a empezar con integrales. Entonces acá la idea es que nosotros tenemos una función f en x que va a ser 16 por x al cubo por logaritmo natural de x, ¿sí? Y decimos que tenemos una primitiva f mayúscula en 1 que va a ser 1. Entonces acá la idea es, justamente como les he enunciado, hallar, ¿sí? En este caso, cuál es f mayúscula. Entonces, f como está planteado acá va a ser la integral de f minúscula, f de x diferencial de x. Entonces en este caso tenemos que integrar esta función, ¿no? 16 por x al cubo logaritmo natural de x diferencial de x. Todo esto tenemos que plantear. Este dato de f1 igual a 1 lo vamos a usar al final cuando tengamos resuelta por lo menos esta parte al principio, ¿sí? Bien, entonces dicho esto, ¿sí? Fíjense, ¿qué cosas antes de calcular la integral podemos hacer? Podemos sacar este 16 que está multiplicando, o sea que esto nos va a quedar como 16 por la integral de x al cubo por logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, tenemos un tema acá, porque esta integral, fíjense ustedes que
es una integral que tiene dos partes que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? O sea, tenemos una función, tenemos una función polinómica que es el x al cubo y luego tenemos una función logarítmica. Vamos a hacer una cuenta auxiliar acá antes de seguir resolviendo la integral, que en este caso va a ser hacer la integral de x al cubo por logaritmo natural de x. En estos casos, cuando la integral no tiene nada que ver dos partes, justamente hay que usar integración por partes, porque esa es la ventaja. El tema es después decidir cuál es la parte a derivar y cuál es la parte a integrar. Entonces, en este caso, vamos a tomar lo siguiente. La parte a derivar generalmente siempre es la parte más conflictiva de la función porque es más fácil derivarla que integrarla. En este caso, la parte a derivar puede ser logaritmo natural de x. Porque la ventaja que tiene esto es que cuando yo la derive, diferencial de u, esto me va a quedar como 1 sobre x diferencial de x. Me va a venir bárbaro cuando tenga que reemplazarlo acá. ¿Sí? Y en cambio, por ejemplo, si yo tomo diferencial de b, que me va a quedar x al cubo diferencial de x, cuando lo integre, esto me va a quedar como un cuarto de x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, en este caso, el problema no es tan grave. La regla memotécnica en este caso va a ser u de b nos va a quedar como u por b menos la integral de b de u, que nosotros en este caso ya tenemos todas las partes para poder hacer este cálculo. Entonces, fíjense, u por b es multiplicar estas dos, x al cubo por logaritmo natural de x. No, disculpen, un cuarto de x a la cuarta, acá me confundí. Menos, y acá queda la integral de un cuarto de x a la cuarta por diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x, ¿sí? En este caso. Entonces, volvemos a escribirlo un poquito más acá. Esta integral de x al cubo, logaritmo natural de x, nos va a quedar, fíjense, un cuarto de x a la cuarta por logaritmo natural de x menos. Saco el un cuarto afuera y esto va a quedar como x al cubo con x se cancela, o sea que va a quedar la integral de, en un cuarto sale afuera, de x al cuadrado diferencial de x. Con lo cual en este caso, ¿sí? Esto va a quedar como, fíjense, esto queda un cuarto de x a la cuarta logaritmo natural de x menos un cuarto por un tercio de x al cubo, ¿sí? Porque acá sumamos las dos. Entonces en este caso esto va a quedar como, ¿sí? Un cuarto de x a la cuarta por logaritmo natural de x menos un doceavo de x al cubo, ¿sí? Entonces ahora, cuando lo juntamos con todo esto que venimos viendo, en este caso, ¿sí? Esto va a ser de la siguiente manera, fíjense. Esta f de x nos quedaba 16, ¿sí? Por todo esto, por un cuarto de x a la cuarta logaritmo natural de x menos un doceavo de x al cubo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense, 16 con 4 quedan 4 por x a la cuarta por logaritmo natural de x, menos, esto es 4 por 4, esto es 4 por 3, o sea que vamos a tener 4 tercios de x al cubo, si no estoy equivocado, ¿ok? Bien. Y ahora, la idea es que, acá hubo un error, disculpen, porque en este caso la integral era con x a la cuarta, o sea que esto es cubo. Ya me parecía que había algo raro acá, por las dos. X a la cuarta acá, ¿sí? Y después acá, esto sería cuarta y esto es 16. ¿Sí? Pero no me cerraban las cuentas. Entonces, acá esto sería 16, acá vamos a tener también un 1, ¿sí? O sea que esto va a ser el f original que va a quedar en este caso, el f en x, va a quedar como 4x a la cuarta, logaritmo natural de x, menos x a la cuarta, más la constante. Esta constante la llamamos cuando decimos que f en 1 es igual a 1, porque f en 1 va a quedar como 4 por 1 a la cuarta por logaritmo natural de 1, menos 1 a la cuarta más c. Esto, el logaritmo natural de 1 se hace 0, con lo cual anula todo esto, y la constante menos 1 nos queda 1, ¿sí? Con lo cual la constante quedan 2. Y ahí termina el ejercicio. En el ejercicio 18, acá lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos la integral entre 1 y 9 de 6x a la menos 1 medio diferencial de x. Entonces acá la idea va a ser cómo encontramos nosotros la primitiva, ¿no? Bien, primero apliquemos las reglas, ¿sí? En este caso podemos pensarlo como 6 por la primitiva entre 1 y 9 de x a la menos 1 medio diferencial de x.
Acá la idea es que, por suerte, no tenemos que hacer ninguna resolución extra, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Acá no hace falta que apliquemos ninguna regla, por suerte, porque está bien explicada la cuenta. Entonces vamos a hacer 6 por 1 sobre 1 más menos 1/2, ¿sí? Por x a la menos 1/2 más 1, y aplicando regla de Barrow, todo esto evaluado entre 9 y 1, ¿sí? Vamos a tener 6 más menos 1/2 es 1/2, o sea, vamos a tener 6 por 1 sobre 1/2, que es 2, ¿sí? X a la menos 1/2 más 1 es x a la 1/2, ¿sí? Todo esto evaluado entre 9 y 1. Entonces esto nos va a quedar 6 por 2 es 12 por raíz de x, que es esto, evaluado entre 9 y 1. Esto va a quedar como 12 por raíz de 9 menos raíz de 1, o sea que esto va a ser raíz de 9 es 3, o sea es 12 por 3 menos raíz de 1, que es 1, 3 menos 1, que es 2, por 12 es 24. Y así termina este ejercicio. Ahí voy. Bueno, entonces ahora tenemos que encontrar cuánto vale la integral de f de x con esta ecuación. Como recomendación, la idea sería tratar de resolver esta cuenta como si fuera una incógnita con las propiedades de la integral. Fíjense que acá tenemos una suma, ¿sí? Con lo cual vamos a tener la suma de las integrales, o sea, de menos 1 a 2, de 2 más diferencial x, más la integral de menos 1 a 2 de 3 por f en x diferencial de x. Esto es igual a 7, ¿no? Luego, acá tenemos el 3, que es una multiplicación. Podemos ir resolviendo esta también, que nos va a quedar 2x evaluada entre 2 y menos 1, más 3 por la integral entre menos 1 y 3 de f de x, ¿sí? Diferencial de x igual a 7. Esta integral nos va a quedar 2 por x, ¿sí? O sea, evaluamos, acá nos queda 2 por 2 menos menos 1, ¿sí? Más 3 por esta integral entre menos 1 y 3 de f en x diferencial de x, que es igual a 7. 2 menos menos 1 es 2 más 1, que es 3. 2 por 3 es 6. Entonces vamos a tener 6 más 3 por esta integral, ¿sí? Esto es igual a 7. Acá lo que hacemos es restamos 6 de ambos lados. Esto es lo que nos va a quedar, esto se nos va. Esto nos queda 3 por la integral de menos 1 a 3 de f en x diferencial de x, que es 1. Y acá lo que hacemos es dividimos por 3 en ambos casos, con lo cual nos va a quedar de menos 1 a 3 de f en x diferencial de x, nos queda como 1/3. Y este es el resultado de este ejercicio. El ejercicio 20, acá tenemos que resolver esta integral que ustedes ven acá, que es e a la raíz de x sobre raíz de x, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, este es un caso de una integral que es un poquito complicada si uno no hace una técnica de sustitución, partes o lo que sea. En este caso, como tenemos dos partes bien definidas, probemos a ver si hacemos con sustitución. A lo mejor puede funcionar o puede funcionar de otra manera. La idea acá es probar y después ver por descarte qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces vamos a tomar como u, que va a ser nuestra raíz de x. O sea que cuando nuestro diferencial de u va a ser 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x, ¿sí? Entonces, acá paso el 2 multiplicando, 2 diferencial de u me va a quedar como 1 sobre raíz de x por diferencial de x. Acá, de casualidad, digo lo siguiente, fíjense. Si yo hago esta sustitución que ustedes ven acá, esto, ¿sí? Este raíz de x pasa a ser u. Y esto, ¿sí? Este diferencial de x sobre raíz de x es exactamente lo mismo que está puesto acá. Con lo cual, esto podría habernos no dado así, pero el ejercicio está pensado de alguna manera para que esto sea así. Entonces, observen ustedes que esta integral va a quedar como e a la u, y todo esto va a quedar como 2 diferencial de u, ¿sí? Este 2 lo puedo sacar multiplicando afuera, o sea, vamos a tener 2 por la integral de e a la u diferencial de u. Por la tabla de integrales, la integral de e a la u diferencial de u es la misma, o sea, vamos a tener 2 por e a la u y luego la constante sumando. Hecho esto, lo que hacemos es volvemos a reemplazar por la sustitución que habíamos pedido al principio, que en este caso sería 2 por e a la raíz de x más la constante. Y con esto termina la primitiva y con esto termina el final de Matemática 51. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Éxitos a los que tengan que ver el final, por favor suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Y si tienen más finales o algo, mándenmelo al mail pablodeborsoy@gmail.com. Si quieren se los dejo escrito acá para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y nos estamos viendo próximamente en otro video.